Continuamos con más de Vive la Mañana. Gracias por acompañarnos. Hay historias que en Costa Rica no debemos olvidar para no volver a repetir. Y una de ellas tiene que ver con la Penitenciaría Central. Nuestra compañera Valeria Díaz nos hizo el favor de hacernos la siguiente nota. Veamos. En el corazón de San José, un antiguo edificio fue el escenario en el que miles de personas experimentaron la violación de los derechos humanos. La antigua Penitenciaría Central de Costa Rica. Enrique Molina fue uno de los presos testigos que recorrió los pasillos oscuros y tras las rejas de esas frías celdas pasó varios años de su vida. Un sitio de dolor y desesperación desde 1910 hasta 1979. Este espacio recopila la historia y el vivir y la calidad de vida que tenían las personas que estaban acá, y para nosotros pues es muy importante poder reconstruir la memoria, la historia de lo que aquí se vivió para que no se vuelva a repetir. Inicialmente fue una cárcel para mujeres, niños y hombres. Fue hasta tiempo después que fue únicamente para hombres. Las paredes y el piso aún cuentan los hechos de lo que aquí se vivió. Durante su vigencia, atravesó por diferentes acontecimientos históricos del país que marcaron las condiciones dentro de la prisión. Se dan organizaciones informales que buscan pues reclamar sus derechos a lo interno. Había momentos donde no habían visitas, donde las condiciones de comida no eran las adecuadas, donde no tenían pues una buena atención de salud, y todo eso provocó que el sistema que estaba encargado de la PENI pues se fuera deteriorando al punto que lo lleva a un descontrol. Construido con una capacidad para 400 a 500 personas. Sin embargo, estiman que llegaron a albergar a un aproximado de 1.500 personas, lo cual generó que aumentara la violencia, y fue por este motivo que tuvieron que cerrar. Doña Elizabeth Odio Benito hace una revisión de las condiciones en las que estaba lo que se conocía como la PENI y se decide cerrar en la administración de don Rodrigo Carazo, ya que se estaban violentando los derechos humanos de las personas que estaban acá. Atrás quedaron esos malos recuerdos, pero hay quienes aún, al cerrar los ojos, se transportan a esas épocas, cuando la prisión era su hogar. Muchísimas gracias a la periodista Valeria Díaz por ese reporte. Abrió sus puertas en 1909 y cerró en 1979 bajo la administración del señor Rodrigo Carazo, cuando era ministra de Justicia doña Elizabeth Odio Benito. El tiempo más gris, justamente, o el sitio más gris de Costa Rica en su historia, sin duda alguna, se llevó a cabo o se vivió en este recinto. Enrique Molina, un viejo conocido, un amigo de la casa, le damos la bienvenida. No tan viejo, Es amigo de la casa y nos hace el favor de acompañarnos porque don Enrique Molina estuvo preso ahí a los 16 años, escuche bien, por eso es la historia que Costa Rica no puede olvidar para no volver a repetir. ¿Qué se vivía en este recinto? Porque se habla mucho y porque la gente habla mucho. Otros, por el contrario, han querido olvidar esa parte tan gris de Costa Rica. ¿Cómo era ese lugar? ¿Qué se vivía ahí? Bueno, muchas gracias, Alex, por permitirme estar en este prestigioso programa, a toda la audiencia también. Fueron días muy dramáticos, tiempos demasiado difíciles donde ahí prácticamente se vivía con mucho terror, con mucho espanto, y de hecho cuando uno pasaba por esos pasadizos de la penitenciaría, uno sentía los escalofríos de la muerte, quizás por todas las situaciones que se dieron allí durante todo el lapso de que la penitenciaría permaneció abierta. Yo miré ahí personas que se quitaron la vida, literalmente se ahorcaron. Yo miré personas que ellos mismos se automutilaban, se apuñaleaban, porque eso era tierra de nadie. Ahí, lo único que prevalecía, habían ciertos códigos
en especial cuando en el año 1974 fue que se fundó la banda de los Hijos del Diablo, y esa banda fue prácticamente inspirada por un abogado penalista que se llamaba Pacheco Girón. Él era de nacionalidad peruana y lo habían condenado por algunas estafas y situaciones legales. Entonces, del año 74 en adelante, la Penitenciaría Central, que nosotros no la conocíamos como la penitenciaría, sino que la conocíamos como el Castillo de Drácula, por todo lo que se miraba ahí, como era un lugar de terror. Y las historias que muchas personas han estado narrando, testimonios que se han dado, todo eso son cosas que sucedieron. Me llama la atención que usted llegó ahí por primera vez a los 16 años. Pero hablemos un poquito de su familia y de una visita que usted hizo ahí de niño. ¿Por qué usted visitó la antigua penitenciaría cuando tenía 6 años? Yo desde que tenía 6 años, mi papá, que de Dios goce, mi papá era un narcotraficante en este país. Y aparte que él, digámosle, también tenía problemas de alcoholismo, de violencia también doméstica. Y prácticamente yo nací, crecí en el seno de un hogar disfuncional. Mi papá lo capturó el resguardo. En aquel entonces no era el OIJ ni era era, digámosle, el resguardo. Y a mi papá lo capturaron porque él vendía drogas y lo llevaron lógicamente a la penitenciaría. Y mi madre, me llevaba a mí y me llevaba a mis hermanos. Nos llevaban a ver a mi papá los días de visita. Y eso, ahí yo, en mi inocencia de niño, yo entendía de que ese era un lugar muy, pero muy horrendo. ¿De grande le tocó alguna vez coincidir con algún familiar en el centro penitenciario Alex, de la Reforma? Cuando ya yo crezco, cuando ya yo soy un adulto, yo cometo un delito y en Plaza Víquez, en un comercial que se llamaba La Oca, y recuerdo que me llevaron en un jeep, me llevaron, bueno, eso fue más bien cuando yo era niño, más bien, pero yo cometí un delito, más bien fue en Calle 3, en Paso Ancho, ahí, con un amigo mío y un cuñado mío que se llamaba Maynor Obando, pero a él le apodaban Pirañita. En ese robo que hicimos, él se pudo escapar y a mí me agarraron. Y es curioso, Alex, porque fíjate que casi siempre que yo andaba con alguien, a los otros no los agarraban, solo me agarraban a mí, como que la tenían conmigo. Pero me llevaron, yo tenía 17 años. A los 16 años a mí me habían llevado del Reformatorio San Dimas, me habían llevado al pabellón de admisión donde tenían a los adolescentes, a los que no habían cumplido todavía la edad, más que todo por la violencia que existía en nosotros. Y llega usted al castillo de Drácula y se topa con alguien en particular. En esa ocasión, lamentablemente e increíblemente, el que me fui a traer a mí, a la oficialía, a lo que llamaban anteriormente el abanico, era mi papá. Mi papá estaba ahí preso y juntamente con mi papá había un primo mío que se llamaba Jorge Luis Tapia Molina, pero a él le apodaban el Chino Tapia, era muy famoso mi primo. Y coincidí con ellos, con mi papá, eso fue algo horrible, porque si yo como hijo me sentía devastado, estar con mi propio padre, con mi primo, si uno está con amigos de infancia, de la adolescencia, no importa, pero fue muy difícil para mí superar eso, porque fue algo. Entonces yo al tiempo de estar allí, yo mejor decidí, mi papá estaba en el pabellón oeste, y yo decidí mejor trasladarme para el pabellón norte, porque a mí me gustaba más el pabellón norte que el pabellón oeste. En todo este tiempo, ¿alguna vez recibió usted la visita de su mamá?
Una vez, bueno, no una vez, obviamente recibí varias visitas de mi mamá, pero en una ocasión era la celebración del Día de las Madres. Y en el pabellón norte, cosa que eso casi nunca sucedía, solamente sucedían visitas que pudieran entrar al pabellón, a las celdas donde uno estaba, nada más en días muy especiales como el Día de la Madre. Y yo recuerdo que en aquella ocasión mi madre me fue a visitar y entró conmigo a la celda. Yo tenía mi cara llena de pus, llena de granos, mis dientes amarillos, mis ojos estaban hundidos y llenos de odio. Y cuando mi mamá se me quedó viendo, mi mamá me dijo que por qué, que qué habían hecho de mí, que yo era como un monstruo. Y de verdad, yo sí sé que yo asustaba, porque uno lo notaba con los niños cuando iban a visitar también a sus papás o tíos o familiares que se asustaban donde me miraban. Yo siempre he dicho, Alex, yo era tan feo, que yo mismo me asustaba de mi misma persona. Pero fueron días muy difíciles. Mucho se habla de los famosos hijos del diablo que usted conoció. Usted no formó parte de los hijos del diablo, pero a usted lo protegían los hijos del diablo. Pero curiosamente, ahí habían otras bandas y usted pertenecía a la banda de los monos. Ajá. ¿Qué hacía esa banda de los monos en la cárcel? ¿Quién eran ellos? Era un compañero mío que tenía 21 años, se llamaba Gerardo, y Gerardo le apodaban Monito. Pero a pesar de que él era un joven de 21 años, 22 años, él tenía una mente muy antagónica. Él ya había matado a varias personas y éramos muy amigos porque nos habíamos conocido en Sagrada Familia desde nuestra juventud y luego coincidimos en la cárcel y hasta en la misma celda donde yo estaba, porque la celda que yo tenía, esa celda yo la había comprado, se la compré a un amigo mío que él era miembro de la banda de los hijos del diablo, pero a él lo sacaron y se lo llevaron para la isla de para las celdas de máxima seguridad. Entonces yo compré la celda en 170 colones y ahí ahí estaba Gerardo, estaba el Macho Raxon también con nosotros, ahí habíamos como 3 o 4, pero yo tenía un anillo. Era un anillo que yo lo había comprado en 250 colones, un anillo de oro, la piedra era un rubí. Y yo escuché en una conversación a mis compañeros de celda diciendo que ellos me iban a robar el anillo. Anteriormente yo estaba jugando juegos de azar y entonces me dijo uno, qué bonito ese anillo. Y yo le dije, sí, pero para que me quiten ese anillo me tienen que matar. Y ellos se la tomaron muy en serio. Entonces, al final yo no era su verdadero amigo, porque si me iban a matar por ese anillo, entonces yo tenía que dormir con un puñal debajo de la cobija, y la cobija le había hecho un hoyo, y yo con un ojo miraba y con el otro dormía. O sea, no tenía tranquilidad, no tenía paz. Yo mismo temía por mi vida, porque mi vida estuvo en peligro. ¿Qué hacía la banda de los monos ahí? Esta banda eran adolescentes, eran jóvenes de 18 a 21 años. Entonces ellos, digámosle, nos dedicábamos a asaltar a los asaltantes. Porque yo les decía a ellos, mi papá a mí me había enseñado un viejo refrán que dice de que todo ladrón, dice, tiene 100 años de perdón. Ese refrán era muy popular en aquellos días y mi papá me lo enseñó a mí. Vea, me quedan 15 segundos, se nos fue el tiempo muy rápido. Un mensaje de esperanza. Sí hay esperanza, sí se puede. Sí, digamos, hay algo que yo quiero destacar hablando de eso y voy a tratar de ser lo más breve. En el lugar de la visita, donde nosotros recibíamos la visita, era un salón. Y allí había un personaje que estaba en una pintura. Alguien lo pintó con unas
sandalias de palo, como se usaban en aquella época, y había un letrero que decía: el hombre nunca está perdido, sino que su liberación está en hacer el bien. Y eso nunca yo lo pude borrar de mi corazón ni de mi mente. Y entonces un día yo estoy en una celda de máxima seguridad y yo comienzo a recordar aquel personaje. Era un prisionero, un hombre que esa era la filosofía de él, el concepto de él. Y un día, estando yo en una celda de máxima seguridad, que de eso vamos a hablar otro día, de las celdas de máxima seguridad, a mí me llega un paquete. Y en aquel paquete, cuando yo lo logro abrir, vienen 2 libros. Uno de ellos se llama Corre, Nicky, corre, y el otro, La cruz y el puñal. Yo comienzo a leer la historia del flamante pandillero de Nueva York, Nicky Cruz, y yo comienzo a llorar. Y allí es donde la esperanza se posesiona de mí. Y ahí comienza Dios a provocar un cambio, un milagro de transformación, de modificación. Muchísimas gracias, don Enrique Molina. Por cierto, a don Enrique lo vamos a tener el próximo martes en nuestro programa de radio en la 92.3 FM en Extra Radio. No lo olvide, el próximo martes, porque lo tuvimos esta semana, a la gente le encantó, solo hablamos de la antigua penitenciaría, pero don Enrique también estuvo en Isla San Lucas, y Isla San Lucas es el capítulo que le tenemos para el próximo martes. Muchísimas gracias.